Hola, mi nombre es Brian Alejandro Bolaños Vera, mi número de matrícula es MX004051. Estudio la carrera de Derecho y mi residencia es aquí en la Ciudad de México. Este video es de la materia de Derecho Procesal Penal. El primer punto es investigar la Ley de Amparo, título segundo, capítulo primero, de los supuestos de procedencia del amparo indirecto penal relacionado con los derechos del imputado y la víctima u ofendido del artículo 20, apartado B y C de la Constitución Federal. El artículo 107 de la Ley de Amparo nos menciona los supuestos bajo los que se da la procedencia del amparo indirecto, y estos se relacionan con los derechos del imputado y la víctima, ya que nos explica el artículo 107 que el amparo indirecto procede contra las omisiones del MP en la investigación o cuando se dé por concluido el proceso y no se esté de acuerdo con la reparación del daño. El apartado C del artículo 20 de la Constitución nos dice en su fracción tercera que la víctima u ofendido tiene derecho a recibir atención médica y psicológica, pero si esto no se llevara a cabo y de esto surgiera un daño psicológico irreversible o el deterioro en la salud física, estaría en el supuesto de la fracción 5 del artículo 107 de la Ley de Amparo, donde nos habla de efectos de imposible reparación, ya que afectan los derechos tutelados en la Constitución, como es el derecho a la salud y a una vida digna. El siguiente punto es, a manera de reflexión personal y con base a la investigación realizada, señalar dos ejemplos. El primero, que ejemplifique un caso de amparo indirecto en materia penal en favor de la víctima o ofendido. El segundo es un caso de amparo indirecto en materia penal en favor del imputado. El amparo indirecto a favor de la víctima o ofendido sería: Juan viola a Ana. Después del proceso, el juez se dicta la sentencia y le da 8 años a Juan. Ana no está de acuerdo, ya que ella además pide que Juan pague las terapias psicológicas necesarias para que pueda superar el ataque, así que promueve un amparo indirecto. El artículo 170, fracción 7, nos habla de la Ley de Amparo. El amparo indirecto procede en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no se esté satisfecha de la reparación del daño. El artículo 20, apartado C, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana nos habla de el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C, de los derechos de la víctima u ofendido, que se repare el daño. En los casos que se procede en el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. El artículo 109 nos dice que los derechos de la víctima o ofendido en los procedimientos previstos en este código, la víctima o ofendido tendrán los siguientes derechos: 1. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este código. 2. A que se le repare el daño al acusado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al órgano jurisdiccional sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite. El artículo 206 nos habla de la sentencia. El juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, por el cual deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones en un caso en el que el caso se haya formulado y la víctima y el ofendido. Bueno, el amparo indirecto a favor del acusado. Este es otro ejemplo. Carlos está en proceso por supuestas lesiones graves provocadas a Luis. Durante el proceso, el juez dicta prisión preventiva a Carlos, en tanto se aclare su situación jurídica.
pero lo dejan más tiempo del previsto. Al verse vulnerado en su derecho a la libertad, interpone una demanda de amparo indirecto. El artículo 107, fracción 5 de la Ley de Amparo nos dice que contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo 20, apartado B, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El apartado B nos dice de los derechos que de toda persona imputada tendrá: 1. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante la sentencia emitida por un juez. El artículo 165, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla sobre la aplicación de la prisión preventiva. La prisión preventiva no podrá exceder el tiempo como máximo de pena que fije la ley al delito que no motivaré el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Esto fue algo de lo aprendido en la materia de Derecho Procesal Penal. Gracias.